Una película de culto es aquella película que no es lo suficientemente buena como para decir que es buena. A fin de cuentas, si fuese buena diríamos que es buena. Y si fuese mala diríamos que es mala. Pero es que tampoco es mediocre. Es simplemente una película de culto. Donnie Darko es así. ¿Por qué? Cuando terminamos de ver Donnie Darko nos quedamos con dos raras sensaciones. La primera, y más visible, es la sensación provocada por las extrañas cosas que suceden en la película acompañadas de una atmósfera un tanto depresiva. Eso, no cabe duda, es un acierto, pues esa es la intención de la película. Pero la otra rara sensación es mucho más difícil de ver. Es simplemente algo que se queda ahí en lo más hondo del cerebro y que una vez nuestro estado anímico se ha recuperado de tan lúgubre película, no se va. Aparece cada vez que recordamos la cinta. ¿Qué es lo que sucede? Durante toda la película hay una atmósfera emocional un tanto triste, pesimista, y hay que reconocer que consigue transmitírnoslo muy bien. Ese estado emocional en el que su protagonista está envuelto en casi todas las secuencias es, sin ninguna duda, lo mejor de la cinta. Es a todas luces su lado más sombrío y a la vez más brillante. Pero si ese era el objetivo, si lo que querían era irradiarnos con emociones, ¿para qué tanto racionalismo, tanto viaje en el tiempo, tanto recubrimiento científico y tanta cháchara de ciencia límite? Da la sensación de que hay dos películas en una, y ello, si no se maneja bien, acaba resultando en un producto final irregular, un Frankenstein fílmico, un corazón de oro rodeado de un montón de retazos mal conectados. Está claro que algo falla. Y no porque no se pueda contar historias emocionales y racionales a la vez y que sean de alta complejidad, claro que se puede. Entonces, ¿por qué tanta ciencia tan compleja si al final no aporta nada? Donnie Darko sufre el problema de tener mucho que decir, no saber concretar, no saber cómo expresarse y finalmente acabar fracasando en la parte más difícil, el segundo acto. La historia que nos cuentan es interesante. El protagonista se enfrenta a un futuro incierto en el que aparentemente acabará muerto haga lo que haga. Ese es el resumen del primer acto donde se nos presenta la trama, los personajes y el conflicto. El tercer acto, donde todo se resuelve, también es interesante. El final del protagonista está envuelto en misterio y fatalidad, y hasta que hemos llegado a ese final, durante todo el tercer acto, hemos estado en el borde de la silla deseando que el protagonista se salve de su destino y del mal fario que le rodea. Todo ello es un acierto, pero el segundo acto es, por desgracia, donde todo el castillo se viene abajo una y otra vez. El segundo acto es el fallo de esta película. Los profundos sentimientos que se quiere transmitir, es decir, el desasosiego del protagonista, siguen estando ahí durante el segundo acto, se desarrollan de manera orgánica y nos hace identificarnos con el personaje principal. Le vemos rebelarse ante la autoridad y por tanto ante su destino. Le vemos cambiar, tener miedo, enamorarse. Es, en definitiva, un desarrollo bien llevado. Pero las grandes ideas científicas que se intentan plasmar durante todo este segundo acto son, en el mejor de los casos, un relleno que apenas aporta nuevas dificultades a superar. El segundo acto es un periodo de la historia en donde, una vez establecida la situación vital de los personajes y el conflicto, han de surgir dificultades en el camino, problemas que resolver. Eso no sucede en esta película. Lo que nos encontramos es algo así como un primer acto extendido. Lo único de renombre que sucede en el segundo acto es toda esa verborrea científica e intelectual mal expresada que no es más que una explicación innecesaria del conflicto en sí. Toda la parte científica de flechas temporales, universos paralelos, etc., no son problemas que hay que resolver. Son descubrimientos que sirven únicamente como envoltorio al conflicto. Ni siquiera los descubrimientos son el conflicto en sí, como en las películas de aventuras. En el segundo acto, el protagonista no se enfrenta a ningún problema, a ninguna traba. Lo único que hace es esperar a que llegue el final, de lo cual la película nos va informando periódicamente. Mientras, el protagonista se dedica a cometer actos vandálicos sin que ello suponga ningún problema. Nadie está cerca de descubrirle. Nadie ni nada le presiona ni le acorrala. No tiene problemas. Por tanto, hubiese sido preferible que no explicasen nada de ciencia y se hubiesen centrado en elaborar un segundo acto en donde sucediesen más contratiempos, pues ello es la base narrativa de un segundo acto.
Si a eso se le añade la altísima complejidad de las explicaciones científicas, no cabe más que esperar un fracaso en dicho acto o por lo menos medias tintas. El único bache que el protagonista tiene que superar es su anunciada muerte, que se resolverá en el tercer acto, en el clímax, tal y como todos esperamos que suceda, pues es el conflicto central de la historia. En esta película el segundo acto es, en el mejor de los casos, aburrido, interesante intelectualmente, evolutivo emocionalmente, pero monótono narrativamente. Puesto que Donnie Darko es una película, lo más importante es la parte narrativa. En el segundo acto está totalmente descuidada. Este es un fuerte motivo que reduce la calidad de Donnie Darko. Es algo de muchísimo peso y es algo que, aunque no seamos conscientes porque estamos entretenidos con la ciencia y el misterio, acaba derribando la narración creando un espacio entre el primer y tercer acto que casi parece más un documental de ciencia que una película. Donnie Darko tiene muchos aciertos, pero un fallo demasiado grande que lastra a la película y le impide acabar siendo verdaderamente buena. Y sin embargo, no decimos que sea una película mala. Donnie Darko es una película querida porque tiene muy buenas ideas. Nos identificamos con el protagonista, nos interesamos por la ciencia, incluso nos dejamos llevar por sus emociones. Es un cóctel perfecto, pero está mal mezclado. Podía haber llegado muy alto, pero no lo consigue, no porque falle en sus ideas, sino porque falla su ejecución. Falla en lo más difícil, el segundo acto. Por eso es una película de culto. No es lo suficientemente buena para decir que es buena, y no es lo suficientemente mala para decir que es mala. Tampoco es mediocre, es simplemente una película de culto.